estamos viendo las ramas, ¿no? Las ramas de la filosofía, ¿no? Las ramas de la filosofía. Bueno, una de ellas es la antropología, una de ellas es la antropología filosófica, ¿ya? Bueno, esta rama de la filosofía va a problematizar acerca de la condición del hombre, ¿ya? Acerca de la condición del hombre. Cuando hablamos acerca de la condición del hombre, nos referimos a básicamente el problema del origen del hombre, ¿ya? De dónde venimos, ¿no es cierto? De dónde venimos, si somos seres celestiales creados por un Dios, si somos simplemente animales, ¿no? Que hemos evolucionado, ¿no? O sea, animales producto de la evolución, ya, ese es un primer problema, el origen. Otro es el tema de la esencia del hombre. Está asociado al anterior, ¿eh? Entonces, ¿qué es el hombre? No es un ser celestial, es un animal más evolucionado, es un ser histórico, es un ser social, ¿no? Esa es la segunda pregunta, ¿ya? ¿Qué es el hombre, ¿no? Derivado de qué es el origen. Y finalmente, la última pregunta es, ¿cuál es el sentido de la existencia del hombre, ¿no? En otras palabras, ¿para qué vivimos? ¿Para qué existimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos dicen que estamos equivocándonos, estamos equivocando el camino actual, ¿no? Muchos viven para tener, para poseer cosas, y estamos equivocados. Debemos vivir para ser, ¿no? Está bien para ser, más que para poseer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupa, por ejemplo, el hombre en el cosmos, ¿no? Por ejemplo, yo podría sostener que considero que vivimos para hacer de este lugar, de este mundo, de este planeta, un lugar mejor para los demás y para los que vienen después de nosotros, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Otros dirán, no, yo vivo para el placer, para la diversión. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿El hombre tiene un papel, tiene un rol o no tiene ninguno, ¿no? ¿Está bien? Ya, de repente algún católico dirá, el papel del hombre es regir, ¿no? A los animales y bestias, ¿no es cierto? Y amar a Dios sobre todas las cosas. Para eso vivimos, pues, profesor, ¿no? Para mí la cosa está clara, ¿no? Otros dirán, no, 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 hay algo más que eso, ¿no? Bueno, en fin, ¿ya? Esas son las preguntas que se va a proponer la antropología filosófica. Entonces, insisto, es la rama de la filosofía que problematiza acerca de la condición del hombre. Antropología proviene de la palabra griega antropos, que significa justamente hombre, pues, ¿ya? Dentro de la filosofía europea, los primeros intelectuales en dedicarse a la problematización sobre la condición humana fueron los sofistas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Aquí está la fotografía, por ejemplo, bueno, del busto no la fotografía, sino la foto del busto de Parménides. ¿Qué estoy hablando? Parménides no, Protágoras, ¿qué estoy hablando? Protágoras, él es un sofista, ¿no es cierto? Es un sofista. Entonces los sofistas son los primeros en preguntarse acerca del hombre, el hombre en sociedad. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, a ver, los sofistas eran eminentes sabios griegos considerados los primeros humanistas por eso, porque son los primeros que se van a preguntar justamente acerca de la condición humana. ¿Ya? La principal dedicación de estos grandes sabios era la educación de la juventud democrática en Atenas. El objetivo de la educación que impartían era la formación de hombres virtuosos, es decir, ciudadanos defensores del sistema democrático esclavista que imperaba en ese entonces. ¿Ya? Muy bien. Por eso, uno de los legados, dice, de los sofistas fue el haber mostrado que la educación es una práctica política por excelencia. ¿Ya? Eh, Más todavía en una sociedad donde existen clases. ¿Ya? Muy bien. Volvamos entonces al tema. Claro, Sócrates también, ¿ah? Claro, los sofistas primero y Sócrates después, ¿no es cierto? Se van a preguntar acerca de la condición del hombre. Por eso justamente a ese periodo de la historia de la filosofía, ¿cómo se le llamaba? Periodo antropológico, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto la filosofía antigua, el primer periodo es cosmológico, preocupación por el arjé, el arché, ¿ya? El origen del universo, del mundo. Pero después viene el periodo antropológico, donde la preocupación principal se centra en torno al problema del hombre, ¿ya? Y ahí tenemos básicamente a los sofistas, uno de ellos es Protágoras, como te decía, y claro, Sócrates está también ahí, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿qué cosa propone como problemas la filosofía, como problema del hombre? Se pregunta, ¿qué es el hombre? Pues, ¿qué es el hombre? O sea, por ejemplo, algunos dicen que el hombre es ni animal ni ángel, está en el medio, dicen algunos, por ejemplo, ¿no? Otros dicen, no, es un animal, solo que más evolucionado, más sofisticado, diría, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Spencer también, que son naturalistas, dirían eso, ¿no? Marx diría, no, él es un ser social, diría de repente, ¿no? El existencialismo que diría, no, el hombre
hombre, simplemente es existencia. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿En qué se va a convertir? ¿Cuál va a ser su esencia? Ya eso depende de él, porque el hombre mismo construye su propia esencia. Al nacer, solamente es existencia, diría él. El existencialismo, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta es, ¿el hombre fue creado o evolucionado? ¿Cuál es el rasgo distintivo de los seres humanos? ¿Qué es lo que más le caracteriza? La razón, los sentimientos, su ser social, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Para qué vivimos, no? ¿Para qué existimos, no? ¿O no hay un para qué? De repente simplemente no hay un camino trazado, ¿no? Simplemente hay que hacer el camino nosotros mismos, ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Ya? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los demás animales, por ejemplo? ¿Ya? Listo, son preguntas de la antropología filosófica. Bien, empecemos con el problema del origen del hombre, ¿no? Y esto es harto conocido por ti, ¿no? Está bien, existen dos posiciones antagónicas acerca del origen del hombre, ¿no? El creacionismo y el evolucionismo, ¿no? Son las dos posturas antagónicas existentes. El llamado creacionismo evolucionista, en el fondo, es religión, ¿no? Que pretende simplemente, ¿no? Este, tomar algunas ideas innegables, ¿no? Que la ciencia ha descubierto acerca de la evolución, pero el contenido sigue siendo el mismo, ¿no? Es la evolución, pero también la evolución tiene que ver con la mano de Dios, con la voluntad de Dios también, ¿no? O sea, al final sigue siendo parte del creacionismo, ¿ya? Listo. A ver, veamos en primer lugar el creacionismo, ¿ya? Sostiene que el hombre es producto de la creación de un ser superior, ¿no? Este ser superior al cual llamamos Dios. Esta postura es abiertamente religiosa, ¿no? Es inculcada a las grandes mayorías a través de los agentes socializadores, como la familia, la escuela, los medios de comunicación, ¿no es cierto? ¿Ya? Una consecuencia de estas tesis es la considerar a los seres vivos como si fueran entidades invariables. Insisto, ¿eh? Una consecuencia del modo de pensar del creacionismo es entender que los seres vivos son invariables, es decir, sin cambios evolutivos. A esta posición, ¿no? Que ve a los seres, a los seres vivos, ¿no? Plantas, animales y al hombre como invariables, ¿no? Sin cambio alguno, a esa postura le vamos a llamar fijismo, ¿ya? Fijismo, ¿ya? El fijismo. Es obvio suponer, dice, que los filósofos cristianos son partidarios de esta posición, ¿no? El fijismo. ¿Qué quiere decir el fijismo, jóvenes? A ver, por ejemplo, para el creacionismo, acá está, por ejemplo, ya este es el paraíso, vamos a suponer, ya, acá está Adán, rodeado de animales, mira, era hasta pata de león, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa? Según el creacionismo, Adán así, tal como existe ahora el hombre, así fue creado Adán, igualito, igualito. Eso se llama fijismo, o sea, Adán no ha cambiado nada. Cuando el hombre fue creado igualito a como es ahora, no ha cambiado en absoluto. Eso se llama fijismo, pues, ¿ya? En cambio, por oposición, el evolucionismo que plantea que el hombre ha ido cambiando, ¿no es cierto? Tenemos al Australopithecus, el Australopithecus medía apenas 1,5 metros o menos, 1,48 metros, ¿no? Y además tenía un cerebro bastante más pequeño, ¿no? Y así ha ido evolucionando hasta llegar al sapiens sapiens, ¿no? Pasando por el Homo habilis, por ejemplo, que usaba herramientas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es diferente, ¿te das cuenta? Opuesto el fijismo al evolucionismo, ¿ya? Además, chicos, crear significa hacer surgir algo de la nada. Te cuento que este concepto no siempre ha existido, ¿ah? ¿Ya? De repente, para ti tú dirás, no, pero estas ideas creacionistas existieron siempre. No, no, muchachos, no, 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 no. No. Por ejemplo, los griegos no tenían esta idea de creación, ¿ah? Para ellos las cosas tuvieron que surgir de algo anterior, ¿ya? Para los griegos las cosas surgían de algo anterior, ¿no? No es que las cosas surgían de la nada, eso era imposible. Eso de crear algo de la nada es de la Edad Media ya, ¿ya? Básicamente Agustín de Hipona, ¿te acuerdas de Agustín de Hipona cuando hablaba de la creación ex nihilo, ¿no? Crear todo de la nada, ¿ya? Entonces, a ver, la tesis de la creación se hizo conocida muy posteriormente debido al judeocristianismo, ¿no es cierto? A ver, sin ser creacionista, por ejemplo, Aristóteles fue fijista, sin embargo. Mira, Aristóteles no es creacionista porque Aristóteles no cree que las cosas surjan de la nada, ¿no? Sin embargo, fue fijista porque eso sí, él creyó que las especies no evolucionaban, ¿ya? Muy bien, hemos mencionado a Agustín de Pona. Él consideró que Dios creó al mundo, pero el tiempo también fue creado por Dios. Entonces, Dios ha creado tanto el tiempo como el espacio. Quiere decir que antes no existía nada, no existía ni el tiempo ni el espacio, ¿ya? Dios creó todo, ¿ya? Desde la nada, ¿ya? Es más, el tiempo es introducido en el alma del hombre por Dios, ¿no? Dios le introduce esa noción al hombre en el alma. De que el tiempo real es algo que está dentro del espíritu humano.
Los seres humanos, así, son seres temporales, seres que poseen tiempo. En cambio, Dios, el creador de todo, es absolutamente atemporal, porque Él está fuera del tiempo. Por tanto, es eterno. No hay un antes ni un después de Dios, pues antes o después son formas del tiempo nada más, ¿no? Y te vuelvo a repetir, ¿ya? Cuando Dios crea el espacio, también crea el tiempo. Entonces, no había un antes de eso porque no existía el tiempo. ¿Ya? Ya, esa es la filosofía de Agustín de Hipona. ¿Te das cuenta? Agustín de Hipona usa la razón, ¿ya? Para defender sus creencias, ¿no? Por eso es filósofo y no solamente sacerdote, ¿no? Porque él usa la razón, ¿ya? Sus disertaciones sobre el tiempo son así de alucinantes, ¿ah? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, listo. El evolucionismo, en cambio, defiende la tesis de que el hombre es producto del desarrollo evolutivo de las especies, ¿no? Todo lo contrario al fijismo. Miren cómo hemos ido evolucionando y cambiando, ¿no es cierto? Spencer presenta la primera definición de evolución, ¿no? ¿Cómo define la evolución Spencer? Dice que es el paso de la materia desde lo homogéneo, indefinido, hasta lo heterogéneo y definido. Así define Spencer la evolución. ¿Ya? El paso de la materia, ¿no? De algo homogéneo, indefinido, hasta formas heterogéneas y ya definidas. ¿Ya? La definición de Spencer, sin embargo, tiene como precursor a las tesis materialistas del griego Anaximandro. Anaximandro, mira, estamos hablando del periodo cosmológico, ¿ya? Anaximandro, ya en el siglo VI antes de nuestra era o antes de Cristo, postuló, si se quiere, el primer esbozo de la evolución, ¿no? Porque ¿qué cosa dijo Anaximandro? Que las cosas surgen de la materia indefinida. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? El apeiron, ¿no? ¿Qué más? Además también dijo que la vida surge del agua. Y luego, por si fuera poco, para que no digan que se le interpretas, no, 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 él lo dijo abiertamente. Los seres humanos provenimos de los peces, dijo. Entonces eso es evolucionismo, pues mira, ya Anaximandro lo decía, ¿no? Los seres humanos provienen de los peces, decía él. ¿Ya? Durante el siglo XIX, el evolucionismo filosófico, además, se va a nutrir de los aportes científicos de Lamarck y Darwin, ¿está bien? Entonces ya habían estas ideas evolucionistas desde Anaximandro, pero no tenían un sustento, digámoslo así, de repente científico, experimental, sino más bien lógico, ¿no? Racional. Pero bueno, va a venir Lamarck, ¿no? Y va a proponer la ley del uso y desuso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la evolución está regida por esa ley, ¿no? ¿Está bien? Lo que se usa se desarrolla y lo que no tiende a desaparecer, ¿no? Tenemos el apéndice, por ejemplo, el dedo meñique, del pie, etcétera, ¿no? Hay quienes suponen que van a desaparecer a la larga, ¿no? Por desuso, ¿cierto? Y eso es evolución, ¿ya? Darwin, en cambio, propone que la evolución tiene que ver con la selección natural, ¿está bien? O sea, las condiciones del medio ambiente seleccionan a los individuos más aptos para la supervivencia. Eso dice Darwin. Entonces, la evolución no es tanto por uso y desuso, sino más bien por un tema de selección natural. ¿Quién se adapta mejor, ya, a las condiciones del medio en el cual vive? ¿Ya? Esa adaptación también significa algunos cambios físicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el reino animal, los más fuertes, por ejemplo, el león más fuerte es el que se reproduce, los más débiles simplemente mueren y no se reproducen, ¿no? Entonces cada vez tenemos leones más fuertes, ¿no? Jirafas más altas, etcétera, ¿ya? O tigres con un instinto más asesino, ¿no? No sé, o sea, eso se traduce como que son mejores cazadores, etcétera. ¿Ya? Eso dice Darwin. Alfred Wallace llega también a similares conclusiones, siendo uno de los principales defensores de esta teoría de Darwin. ¿Ya? Entonces, jovencitos, a ver, aprovecho para decirles, a ver, si ustedes han visto los X-Men, ¿ya? Los X-Men no le crean, no le crean. No es que en el futuro vamos a evolucionar y nos va a crecer alas, nos va a crecer púas como puercoespín, o vamos a poder volar. No, 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 no. Es que la evolución no es así. La evolución no es así al azar, no, no. La evolución responde a ciertas condiciones, ¿no? Básicamente a condiciones de adaptación, ¿ya? De adaptación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, al hombre más que salirle colmillos, ¿no? Y garras para protegerse, ¿no es cierto? Lo que el hombre es capaz de llevar la evolución, mira, fuera de su cuerpo, gracias a la inteligencia. ¿Cómo que lleva la evolución fuera de su cuerpo gracias a la inteligencia? El hombre crea herramientas, pues. Claro. Entonces, ¿para qué necesito garras si puedo crear cuchillos? ¿Qué cuchillos? Ametralladoras, cañones, tanques, o sea, si se trata de cazar o destruir, bueno,
¿ves? El hombre es capaz de llevar, ¿no?, la evolución fuera de su cuerpo. Entonces, por eso, repito, no es que al hombre en el futuro le van a aparecer garras, colmillos para adaptarse, para sobrevivir, no, no las necesita, porque repito, es capaz de construir herramientas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya. Sin embargo, claro, tenemos cada vez una mejor alimentación. Bueno, tenemos, digo, ¿no? En un país tan atrasado como el nuestro y que sufre tanta hambre como el nuestro, de repente es pretencioso decirlo, ¿no? Pero hablo de la humanidad en general. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el promedio de estatura está aumentando, ¿no? Bueno, muy bien. No obstante, el mérito científico de Darwin han generado teorías sociológicas, dice también, ¿no? O sea, hay quienes quieren aplicar esta teoría de Darwin, ¿ya?, a la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quienes dicen que, bueno, también la sociedad está bien, pues entonces que también los más aptos sean los que sobreviven, ¿no? Y eso es importante entenderlo, chicos, porque ahorita que se ha polarizado tanto el tema político, ya por las dos posturas, porque pocas veces se ha visto posturas tan opuestas como ahorita, ¿no? Tenemos por un lado a la derecha así radical, achorada, dicen algunos, ¿no? El fujimorismo y el aprismo y otros más que los apoyan, por más que la disimulen, ¿no? Conservadora, porque también está López Aliaga apoyando. Y por otro lado tenemos a la llamada izquierda, que dicen algunos que es la radical, porque no es moderada, como la de Verónica Mendoza, dicen, ¿no? Bueno, podríamos discutir sobre eso, pero ahí está. Entonces, en este momento así de polarización, surgen estas ideas ya del darwinismo social, ¿no? Entonces hay quienes dicen, por ejemplo, que la gente es pobre porque quiere, pues, ¿no? La gente es pobre porque quiere, ¿no? Porque los que no más bien es porque nos hemos esforzado, hemos estudiado, hemos quemado pestañas y por eso no más bien, ¿no? Y por eso tenemos un trabajo, una profesión. En cambio, a las otras personas, por flojas, ociosas, son pobres, ¿no? Ya, esa es una idea, pues, ya, errónea, por no calificarla de otra manera más severa, ¿no? Está bien, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Hay que tomar en cuenta también las oportunidades que tienen unos y otros, pues, ¿no? Está bien, desde alimentación, incluso qué tipo de padres tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Etcétera, ¿ya? Los objetivos y metas también se van formando, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, de hecho, hay gente que sí tiene oportunidades y por floja no las aprovecha, pues, pero hay mucha gente que no tiene esas oportunidades. Yo, por ejemplo, como profesor lo veo cada año. Tengo estudiantes muy buenos, por ejemplo, como ustedes, ¿no es cierto? Hay estudiantes muy buenos, se esfuerzan, ¿no? Pero no logran ingresar y a mí me da una pena. Y yo digo, en realidad, estuvieran ustedes en otro país y estarían en el primero o segundo año de universidad ya. Porque, por ejemplo, en Argentina no hay que postular como aquí se postula San Marcos, por ejemplo, para entrar a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? No, créame que no, ¿no? Entiendo que en otros países no es así, ¿no? Hay más universidades, hay más cupos para universidades estatales. Entonces no es la masacre que ocurre aquí en el Perú, por ejemplo, para poder ingresar a San Marcos, Uni, por ejemplo, ¿no? Así les comento, por darles un ejemplo nomás, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y muchos de repente dirán, pero bueno, si no ingresaste a San Marcos, pues vete a una privada. Pero bueno, otra vez condiciones. ¿Cuántos tienen dinero o sus papás cuentan con dinero suficiente para ir a una privada? ¿Ves? Entonces no es sacar la ley del más fuerte, eso hay que entenderlo bien. ¿Ya? Eso es en la naturaleza. En la sociedad es diferente. ¿Ya? Muy bien. Engels había escrito una obra que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. ¿Ya? Ahí Engels explica cómo las manos de nuestros antepasados fueron adquiriendo funciones diferentes a las de los pies, ¿no? Y él te lo explica largo, incluso por eso el hombre, al andar bípedo, ¿no es cierto? Al bajar de los árboles, ¿no es cierto? Se libera las manos. Y al tener las manos libres, ya no las usa para caminar, estas manos libres tocan, agarran y comienzan a cumplir otras funciones más, ¿no? Como la de construir herramientas. Y eso de construir herramientas le va dando al hombre ventajas, como te dije hace un rato, ¿no? Construir herramientas le permite llevar la evolución fuera de su cuerpo y mucho más rápido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el objetivo de Engels, Federico Engels, era demostrar que la evolución humana es un proceso social y no de predominancia del más fuerte, ¿no? Sino que es un acto de solidaridad, de colaboración, lo que nos ha permitido desarrollarnos, ¿no? Y no el egoísmo, no la ley del más fuerte, no, 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 eso no, ¿no? Lo que nos permite el desarrollo, repito, es la solidaridad, la unión, el trabajo colectivo. Bueno, ya está. Eso lo podríamos discutir, ¿ah? Finalmente tenemos, a ver, me va a ganar el tiempo, el creacionismo evolucionista, chicos, a ver, miren, ¿ya?
Este es sacerdote, Pierre Taylor de Chardin. Lo que pasa es que este es sacerdote y a la vez también él es antropólogo. Y entonces, mira, él por un lado no puede negar los hallazgos de la evolución, ¿ya? Porque esta teoría de la evolución se basa en hallazgos científicos. Hay, por ejemplo, restos de cráneos, hay restos óseos, hay restos que muestran, ¿no es cierto?, la evolución, ¿ya? De estos primates que son los ancestros del hombre, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no se puede. Entonces, al no poder negar eso, la evolución, él acepta la evolución, pero eso colisiona con su fe, porque él es católico, ¿sí o no? Ya, existe la evolución, pero existe un Dios, entonces, ¿qué hago? Él va a tratar de juntar, conciliar ambas teorías, el creacionismo con el evolucionismo, y simplemente dice lo siguiente, ¿no? Ya, es innegable la evolución. Ahí están los restos óseos, los restos fósiles que lo prueban. Ya, ha habido una evolución. Ya, pero esa evolución también ya ha sido dirigida por la mano de Dios. Eso es lo que él te va a decir, ¿ya? Es más, te explica así, en un primer momento el mundo era puramente materia, no había vida, a eso se le llama geósfera, ¿ya? No había vida. Luego la geósfera evolucionó, llegando a una nueva etapa, que se va a llamar biosfera, bios vida justamente, ¿no? Estado de vida. Pero la evolución no se detiene ahí, de la vida surge la vida, pero con conciencia. A esa vida con conciencia se le llama hombre. Es el momento de la noósfera, ¿ya? Y la noósfera es la preparación para lo que viene en el futuro, ¿ah? Porque la cosa no ha terminado aquí, ¿no? Un futuro aún superior, puramente espiritual, ¿no? A eso le vamos a llamar Cristosfera. La Cristósfera es el momento de, pleno de la espiritualidad, ¿ya? Aquí la creación a través del espíritu humano retorna a Dios, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien, eso es lo que propone básicamente Taylor de Chardin, ¿ya? Ahora vamos a ver el problema de la esencia del hombre, ¿ya? El problema de la esencia o naturaleza del hombre, ¿ya? ¿Qué es el hombre esencialmente? Es lo mismo, ¿ya? Esencia, naturaleza o ser del hombre, ¿ya? ¿Ya? Así se preguntan algunos. ¿Cuál es la esencia del hombre? Otros dicen, ¿cuál es el ser del hombre? Otros se preguntan, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Básicamente se refiere a qué es lo que define al hombre. ¿Está bien? ¿Qué características convierten al hombre en eso? Pues en hombre, ¿no? ¿Cómo definimos al hombre? Entonces tenemos, por ejemplo, una definición clásica, ¿ya? Aristóteles, ¿ya? Él define al hombre. Él dice que el hombre es un ser racional, ¿ya? Y político, que además crea lenguaje y vive en sociedad. Y así define Aristóteles al hombre. ¿Está bien? ¿Ya? Es un ser racional, político. Cuando refiere a político, se refiere a que es capaz de vivir en sociedad, una sociedad organizada, regida por leyes, por normas. A eso se refiere con político, ¿ya? Entonces vive en sociedad y que es capaz además de crear idioma, lenguaje, ¿ya? Ese es el hombre. Ah, una característica más que da Aristóteles, y que además es capaz de diferenciar el bien del mal, ¿ya? Así define Aristóteles al hombre. Esa es la definición clásica del hombre, ¿ya? Listo. Entonces, desde el colegio nos han dicho siempre que, a diferencia de los animales, el hombre es un ser racional, ¿ya? Bueno, esa parte nos han enseñado, ¿no? Esa es una postura aristotélica. ¿Qué, profesor, no es la única? No, incluso si quisiéramos ponernos ahorita a filosofar, hasta podríamos cuestionar eso, ¿no es cierto? Claro. Si tú observas, por ejemplo, ahorita, ¿no? Qué irracionales y cerrados nos ponemos, cada uno con su postura, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que van a votar por Keiko llaman rojos, idiotas a los que van a votar por Castillo. Los que van a votar por Castillo, a los que van a votar por Keiko les dicen imbéciles. También se insultan, o sea, ahorita no, ya no estamos escuchando argumentos unos a otros, ya, ¿no? La cosa está polarizada. Entonces, por ejemplo, de esa observación yo podría atreverme a decir, yo creo que el hombre, más que racional, es un ser emocional. Sí, tiene sus momentos de lucidez, de razón, pero más que racionales, somos emocionales, yo podría, por ejemplo, señalar, ¿no? Y me estaría yendo en contra de lo que Aristóteles dice, ¿no? Bueno, y podríamos discutirlo, debatirlo, ¿ya? Bueno, listo. Pero empecemos por las teorías conocidas mejor, ¿ya? El naturalismo, ¿ya? Este señor de acá es Herbert Spencer, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué propone el naturalismo? Cree que hay género o razas superiores, son supuestamente naturalistas. O sea, a ver, considera que lo que define al hombre, lo esencial del hombre, se encuentra en las condiciones biológicas que lo distinguen de otras especies, ¿ya? ¿Está bien? Cuando hablo de condiciones biológicas, me refiero, por ejemplo, cantidad y calidad de neuronas, nuestro cerebro, ¿no? Las manos, por ejemplo, el tener el pulgar opuesto a los demás dedos para poder
desarrollar motricidad fina, y lo cual nos permite crear herramientas, por ejemplo, ¿ya? Esos son los rasgos biológicos, ¿ya? Que definen al hombre de los demás seres, ¿ya? Por eso se llama naturalismo, pues. Dicho de otra manera, por ejemplo, para Nietzsche, el hombre es un animal, solo que es un animal más sofisticado, más evolucionado, nada más, ¿ya? Entonces Nietzsche, a ver, filósofo del siglo XIX, consideró que los hombres somos seres instintivos, ¿ya ves? Igual que los animales, ¿ya? Los instintos nos rigen, y amantes de la naturaleza, además. No obstante, tal condición ha decaído producto de la moderna cultura occidental, ¿no? Que nos impone una razón y reglas, demasiadas reglas nos impone. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es lo que dice Nietzsche. Sobre todo el cristianismo, por eso Nietzsche cuestiona mucho al cristianismo, ¿no? Que no le permite al hombre, está bien, ser libre, o sea, dar rienda suelta a sus instintos, a su amor por la naturaleza, ¿ya? A esa voluntad de poder que el hombre tiene. Sí, porque eso dice Nietzsche, que el hombre tiene voluntad de poder, ¿ya? Le gusta el poder, ¿ya? Spencer dice también algo similar, ¿ya? Spencer lo que va a defender es esto de acá, el darwinismo social, ¿ya? Él cree que en la sociedad, ¿ya? Como te decía hace un rato, ¿no? Debe imponerse el más apto, el más fuerte, pues. Nietzsche también dice algo igual, ¿eh? Por ejemplo, Nietzsche está en contra del cristianismo y del marxismo porque ambos, tanto cristianismo como marxismo, dicen que hay que ayudar a los débiles, ¿no? Nietzsche dice, no, el débil simplemente debe desaparecer, debe extinguirse, no debe reproducirse, pues, que solamente como en la naturaleza, se reproduzcan, pervivan, ¿no? Que su progenie continúe. ¿De qué? De los más fuertes, pues. Entonces, por eso él está en contra del cristianismo y del marxismo también, ¿eh? Nietzsche está en contra, porque proponen a ayudar a los débiles, ¿no? Simplemente el débil se debe extinguir. Algo más abiertamente, más claramente, ya lo dice Spencer. ¿Está bien? ¿Ya? La selección natural, dice, es un procedimiento válido que permite el avance social, dice Darwin. No sé, en economía ustedes deben haber escuchado el maltusianismo también, ¿no? Que propone también que las enfermedades y las guerras son necesarias, ¿no? Para el control poblacional, dice también, ¿no? Bueno, ahí están estas posturas. El espiritualismo, en cambio, considera que la esencia del hombre no es su cerebro ni la cantidad de neuronas, no, 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 no. Lo esencial en el hombre, que es la razón, la conciencia, a eso vamos a llamarle alma, ¿no? No es algo material. Lo que distingue al hombre de otros seres no es algo material, ¿no? La conciencia, la razón, o si tú quieres llamarle alma, no, no es algo natural. ¿No? Entonces lo que define al hombre no es su cabeza, su cerebro más grande, su cabeza más grande. No, 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 no. Lo que lo va a definir es su alma inmortal. ¿Ya? Eso es lo que va a sostener el espiritualismo, ¿no? Por ejemplo, para Platón, el hombre no es este cuerpo, ¿eh? No, no, este cuerpo más bien es la cárcel de la esencia del hombre. ¿Y cuál es la esencia del hombre? El alma que está atrapada en este cuerpo, ¿ya? Eso dice Platón, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Ah, y Scheler, que es Scheler, Max Scheler, ¿no? Es un filósofo cristiano alemán del siglo XX, ¿ya? Dice que, a ver, pese a las condiciones biológicas que posee su cuerpo, el hombre posee un alma que es libre y debido a ello no está totalmente sujeto a los deseos del cuerpo. En otras palabras, mientras Nietzsche decía que el hombre es un animal basado en instintos, ¿no es cierto? ¿Ya? Chile dice que no, que justamente lo que diferencia al hombre de los animales es que el hombre sí es capaz de sobreponerse a los instintos. El animal actúa por instintos, el hombre no, el hombre es capaz de superar sus instintos y actuar libremente, ¿ya? El alma se presenta entonces como superior frente al cuerpo y es capaz de captar valores supremos, ¿ya? ¿Está bien? Eso es lo que dice el espiritualismo de Scheller. Descartes. Bueno, a Descartes se lo ubica junto con Pascal dentro del dualismo. A ver, ¿cómo así? Para Descartes, ¿no es cierto? El ser humano está constituido por dos substancias. La res extensa, extensión es cuerpo o materia, y la res cogitans. ¿Ya? Entonces, eso es el ser humano, acá está. Ya, res extensa, sustancia con extensión, eso es materia, cuerpo, y res cogitans, que es sustancia pensante o espíritu. ¿Ya? Entonces, el hombre está constituido por estas dos. Los animales son solamente res extensa, nada más. Dios es solamente sustancia pensante, aunque Dios está por encima de estas dos sustancias, ¿no? Y las contiene ambas, dice, ¿no? Bueno, listo, ya está. Entonces, para Descartes, el hombre es res cogitans y res extensa. Eso se le llama dualismo, ¿ya? Cuerpo y alma. El hombre es cuerpo y alma. O si tú quieres, extensión
y pensamiento, ¿ya? El dualismo de Pascal, en cambio, va más por el lado de dividir pensamiento, ¿ya? Y sentimientos, ¿ya? Por ahí va el dualismo de Pascal, más bien, ¿ya? Él va a diferenciar los pensamientos de los sentimientos, ¿no? Como dice, él dice, el corazón tiene razones que la razón ignora, dice Pascal, ¿ya? Ahí está, acá está. Pascal afirmó que el corazón tiene sus razones, ¿ya? Que la razón jamás podrá entender, ¿ya? Muy bien. Ah, una cosita más. Ambos coincidieron en señalar, bueno, Descartes es más antiguo, ¿ya? Ambos coincidieron, ¿ya? La glándula pineal, ¿ya? Eso lo tomaron de los griegos, ¿no? Muy bien. El historicismo, chicos, esta corriente concibe que el hombre no tiene una esencia terminada todavía, ¿ya? Que el hombre va cambiando históricamente. El hombre es producto de su historia. Entonces no tiene todavía, no podemos hablar todavía de una naturaleza ya concluida, terminada, porque el hombre no es, el hombre va siendo, el hombre está cambiando todavía. Entonces, a ver, por ejemplo, el hombre de la época del esclavismo y el hombre actual, por ejemplo, ¿ya? Para hacerlo más notorio esto, ¿ya? El hombre del esclavismo y el hombre actual no piensan igual, por ejemplo, no, sus sentimientos tampoco son iguales, sus valores tampoco son iguales, su forma de vida tampoco es igual. Entonces, por lo tanto, si pensamos, sentimos, vivimos diferente, no somos iguales, pues, ¿ya? Entonces, la esencia del hombre del esclavismo y la esencia del hombre actual es diferente y va a seguir cambiando esto, ¿ya? Eso es el historicismo, ¿ya? Entonces, el hombre no tiene una naturaleza, no tiene una esencia ya terminada, sino que estaba cambiando históricamente, ¿ya? Eso es lo que dice el historicismo. Wilhelm Dilthey, por ejemplo, va a proponer entonces, dice acá, a ver, dice así, intelectual alemán que traza una distinción entre la naturaleza y la sociedad. La primera, la naturaleza está regida por leyes objetivas externas al hombre. En cambio, la sociedad son producto de las experiencias internas, o sea, vivencias del hombre, como sus sentimientos, sus creencias, su voluntad, ¿ya? Que se concretizan transformándose en objetos culturales que representan nuestra forma de ver las cosas, ¿ya? Entonces, en la medida que este entorno cultural cambia, el hombre también cambia, ¿ya? A Dilthey se le atribuye haber dicho esta frase, ¿no? El hombre no es, ¿ya? En el sentido de que no tiene una existencia, una esencia terminada, sino el hombre va siendo, ¿ya? Y Ortega y Gasset se le atribuye el haber dicho, yo soy yo y mis circunstancias, o sea, mi yo, mi forma de pensar está determinado por el momento histórico que me toca vivir, eso dice Gasset cuando dice yo soy yo y mis circunstancias. Por ejemplo, a ver, tú no podrías juzgar a pretender que ellos viven en un momento histórico diferente al tuyo, ¿ya? ¿Está bien? O de repente tú alguna vez ves alguna película donde, por ejemplo, habían esclavos negros en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces dirás, ay, yo que él me revelo. No, 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 pues que tú piensas eso, porque tú eres un hombre que ha crecido con ideales de libertad. Pero imagínate ellos, ¿no? ¿Ya? Que crecieron en una hacienda donde sus padres también fueron antes esclavos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a ver, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir está regido por el momento o contexto histórico en el cual nos desenvolvemos, ¿ya? A eso se refiere con Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Ah, ya. El simbolismo, a ver, de Cassirer, ¿ya? Ernest Cassirer, el simbolismo. Ya, a ver, ¿qué cosa propone básicamente? Ya. Dice que lo que caracteriza al hombre es la capacidad de crear signos y símbolos para representarse la realidad. Eso dice Cassirer, y eso es lo que define la humanidad. ¿Ya? Cuando habla de signos y símbolos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, el lenguaje es un sistema de símbolos y signos, pero no solamente el lenguaje, el arte. Las ciencias, como las matemáticas, por ejemplo, las matemáticas tienen su propio sistema de símbolos y signos, por ejemplo, ¿no es cierto? La religión también es otra forma de representarse el mundo, ¿ya? Entonces, el ser humano crea símbolos, signos para representarse el mundo, ¿ya? Llámese lenguaje, ciencias, arte o religión, ¿ya? El único que hace eso es el ser humano. Nadie más hace eso. Entonces, ¿qué es el ser humano? Un animal simbólico. Eso es lo que sea. El hombre es un animal racional, es un animal simbólico, en esencia. Es decir, crea símbolos, ¿no? Ningún animal, vuelvo a repetir, ha creado religión, ciencia ni arte.
tenemos ahora el existencialismo, ¿ya? Ya te había adelantado. Para ellos, el hombre no tiene una esencia, sino solo existencia, ¿ya? El hombre no posee una esencia, solo existencia. Ellos van a reivindicar mucho el tema de la libertad, ¿ya? Eso van a reivindicar ellos, ¿está bien? Tanto Heidegger como Sartre, que son existencialistas, van a reivindicar la libertad. El hombre es totalmente de hacer de sí mismo lo que quiere, ¿ya? Entonces, es decir, lo único cierto de cada persona es que existe siempre en una situación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, entonces para ellos el hombre no nace hombre, el hombre se hace hombre, ¿no? O como decía la pareja de Sartre, Simone de Beauvoir, ella decía lo mismo, pero para el caso de la mujer, ¿no? No se nace mujer, uno se hace mujer, ¿ya? En el sentido del género, ¿ya? No del sexo, pues, porque eso sí, tú naces con pene y vagina, no hay más, ¿no? No hay más, ¿no? No hay tercer sexo, a nivel biológico no lo hay, ¿ya? Muy bien, entonces Heidegger fue un intelectual alemán del siglo XX. Él dice que el hombre no es aquel, él dice que no hay que hablar del hombre en abstracto, ¿ya? Sino hay que hablar del hombre en concreto, individual, ¿ya? Justamente porque cuando hablamos del hombre en general, sí se puede hablar de una esencia humana, pero la verdad somos tan diferentes unos hombres de otros que generalizar, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, decir, los peruanos son flojos. Tú dirás, pero no, pero yo conozco gente muy trabajadora, yo mismo soy muy estudioso, esforzado. ¿Te das cuenta que no se puede generalizar? Mira, ni siquiera a la gente de un país, ni siquiera la gente de un distrito, ¿no? A veces, por ejemplo, te dicen el Agustino, ah, vives en el Asustino. Uy, ya creen que somos, pues, Chaveta 40, ¿no es cierto? Por ejemplo. Dicen, no, pues es injusto que generalicen. Mira, no se puede ni siquiera generalizar a la gente de un distrito, de un país, vas a generalizar a toda la humanidad. No, pues es que cada ser humano es diferente, digámoslo así, tenemos pensamientos, sentimientos, valores. Si tú quieres ya, por último, esencias diferentes, entonces no hay una sola esencia. ¿Ya? Por eso dice, no hay esencia humana, ya somos tan diferentes unos de otros que lo único que tenemos en común es la existencia, eso sí, existimos, pero no hay una esencia, ¿no? Y además el hombre es libre, totalmente libre, es capaz de decidir qué va a hacer con su vida, en qué se va a convertir, ¿ya? Y eso lo dice más clarito Sartre, ¿ya? Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre, ¿ya? Desde el momento que el hombre, a ver, dos cosas, a ver. A diferencia del animal, no se basa en instintos. Entonces el hombre tiene que decidir, esa es una condena. Pero además, ¿sabes qué? Dice Sartre Sateva, no existe Dios, o sea, no hay un plan tampoco para nosotros. Es otra razón más para decidir. Entonces el hombre tiene que decidir, porque no tiene instintos y además porque no hay un Dios que decida por él. Entonces el hombre está obligado a tomar decisiones todos los días. A eso se refiere con el hombre está condenado a ser libre. ¿Ya? Además, es el único capaz de construirse a sí mismo. Eso es lo que dice Sartre, hacerse a sí mismo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por eso repito. Ah, también dice Sartre, ¿no? La existencia precede a la esencia. O sea, cuando nacemos somos solamente existencia. La esencia lo vamos a construir nosotros mismos, ¿ya? Desde el momento que nos construimos, nos hacemos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el existencialismo. Una cosita más, Heidegger también habla de vida auténtica e inauténtica, ¿ya? La vida inauténtica es esta de vivir, por ejemplo, conforme a lo que te dicen otros, consumiendo, comprando cosas, nada más, por darte un ejemplo, ¿no? En cambio, la existencia auténtica es aquella en la que tú decides libremente lo que vas a hacer, no influenciado por los demás, ¿ya? Lejos de la alienación. Listo. Ya, muchachos. A ver, hemos terminado. Vamos a ver a la ronda de preguntas, ¿ya? En la dirigida. A eso me refiero. ¿Ya? A ver, ¿hay alguna pregunta antes, pero? Creo que por ahí está, no sé si está. A ver, vamos a dejar de compartir para entrar al chat. Ya, ya. Diógenes de Sinope, dentro del existencialismo. No, 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 no. No, a Diógenes lo vamos a ver cuando hablemos del tema de la ética, ¿ya? A la cual nos vamos a abocar, dicho de paso, ampliamente, ¿ya? Ahí vamos a ver a Diógenes, ¿ya? Cuando hablemos de la ética, y también en Historia de la Filosofía, cuando lleguemos al periodo ¿ya? Helenístico romano, ¿ya? Y vamos a hablar de Diógenes. No es existencialista exactamente. La característica del existencialismo, como te acabo de señalar, es la de proponer o plantear ¿ya? Que no existe una esencia humana, ¿ya? Sino que al comienzo solo somos existencia, nada más, ¿ya? Existencia, ¿ya? Listo, a ver, comencemos. Pregunta número uno. Pero claro, por si acaso, en todo caso, no minimizo la pregunta de su compañero. ¿eh? Incluso él podría
postular una tesis. Si él, por ejemplo, fuera estudiante de filosofía, él podría postular una tesis, ¿no? Por ejemplo, él podría decir, yo postulo la tesis de que Diógenes es existencialista y podría proponer algunas cosas en las cuales se parece al existencialismo, ¿no? Podría hacerlo, ¿no? Pero no, no ha sido ubicado ahí, ¿ya? Aparte que el existencialismo es una postura filosófica que propone, que es del siglo XX, ¿ya? Del siglo XX, además. ¿Ya, muchachos? Listo. Ya. Muy bien. A ver, pregunta número 1. A ver, su participación, por favor, ¿ya? La posición creacionista es defensora de, a ver, ¿quién contesta? La B. La inmutabilidad de los seres vivos, o también llamado fijismo, ¿no? Fijismo, ¿ya? Es una de sus características. Ya. Considerar que la evolución tiene un propósito divino es aceptar las tesis de... A ver, ¿quién me contesta? Número 2. Ah, Tomás de Aquino. No, 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 no. Tomás de Aquino no La E. aceptaba la evolución, ¿eh? Agustín. Agustín Muy, de Hipona. tampoco, tampoco, Spencer, tampoco. Spencer. Ah, es que, escúchenme, ¿eh? Jardín. Ni ese mismo. Y bueno, en francés es Chardin, ¿no? Teilhard de Chardin, ya, Teilhard de Chardin. Sí, sí, muchachos, estamos hablando acá del creacionismo evolucionista, porque mira lo que dice, ¿eh? Considera que la evolución tiene un propósito divino, o sea, aceptar la evolución. Les cuento, hijos, para que sepan, ya, un tema hasta de cultura general. La iglesia, hasta la fecha, no acepta abiertamente la evolución. En la época de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, menos, estamos hablando del, ¿no es cierto? ¿Ya? De la Edad Media, no, 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 ahí no se acepta la evolución para nada, al contrario, tú hablabas de evolución y te veían como loco, como hereje, ¿no? Y probablemente te iban a quemar. ¿Está bien? No, no, ellos no han aceptado. A ver, hasta donde yo sé, por ejemplo, este es Juan Pablo II, ¿ya? Uno de los primeros que toma en cuenta, dice, vamos a tomar en cuenta la evolución, dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no la han aceptado todavía. Es más, ellos se burlan, ¿no? Dicen que el hombre proviene del mono. Bueno, tu familia de repente, pues, ¿no? La mía no. La mía proviene de Dios, por favor, ¿ah? No, no. ¿Ya? Está bien. Bueno, aparte que eso también está mal dicho, ¿no? Está mal dicho que el hombre proviene del mono. No es exactamente del mono, sino donde son de ciertos primates, de los cuales se ha ido evolucionando, ¿no? Porque si hablamos del mono, por ejemplo, del chimpancé, del gorila, ellos son más bien contemporáneos a nosotros, ¿no? No son mucho más antiguos que nosotros, ¿no? Entonces, no, no, ¿cómo podríamos provenir de ellos? Ni hablar. Ya, el que propone esto de la evolución, ¿no? Pero que esta evolución también es movida por la mano de Dios, es Hilaire de Chardin, ¿ya? La respuesta es la D. Incluso te dije, ¿no? Hilaire de Chardin es sacerdote y antropólogo, entonces él como antropólogo no puede negar la evolución, ahí están las pruebas, hay restos óseos, restos fósiles, no puede negarlo, pero por otro lado tampoco puede negar su fe, el sacerdote, ¿no? ¿Está bien? Entonces va a tratar de conciliar ambos, él va a decir que la evolución es movida por la mano de Dios. Y es más, cuando habla de propósito divino, él te dice, ¿no? Que el mundo ha pasado por varias etapas, ¿no? Estamos ahorita en la etapa de la biosfera, ¿no? Donde hay vida, ¿no es cierto? Perdón, esa es la biosfera, no, y ahora y eso es con la vida, y cuando aparece el hombre, la noósfera, ¿no? Y el hombre que tiene conciencia. Y vamos a llegar luego a la cristósfera, ¿no es cierto? Donde todo va a ser espíritu, donde sea nuevamente el mundo se va a encontrar con su creador otra vez. ¿Ya? A eso se refiere con un propósito divino, además. ¿Y muchachos, ¿está claro? ¿Preguntas? Si no, hay tiempito todavía. De acuerdo, bacán. 3. La filosofía de Cassirer enfatiza el carácter que posee el hombre. A ver, ¿qué carácter puede enfatizar Cassirer, que es simbolista? ¿Se acuerdan? El simbolismo, ¿no? Mm. La D. Cognoscitivo, conocer el mundo. Ya, no estaría mal, pero hay una mejor respuesta, y no se olviden que en San Marcos viene La con D, otra la sigla. D. Hay una mejor. Interpretador. Claro, claro, interpreta el mundo, Símbolos. ¿no es cierto? Exactamente. El mundo que es un gran sistema de símbolos, justamente. Muy bien, la D es la mejor respuesta. ¿Ya? 4. Una actitud propia de los historicistas es, a ver, ¿cuál sería acá la mejor respuesta en la 4? ¿Cuál sería una actitud más propia de los historicistas? Buena pregunta esa. A ver.
Ya, pero hay una que es la mejor respuesta. A ver, ¿cuál sería? A ver, vamos por partes, ¿ya? Esta hace dudar, ¿no? Aceptar que existen valores universales. Pero es que, a ver, es que sí, pues, o sea, valores universales quiere decir que, por ejemplo, lo que es bueno aquí y en la China, ¿no? ¿No? Lo que es bueno para todos, ¿no es cierto? La justicia es justicia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya eso podría ser. Pero está mejor esta respuesta de acá, ¿no? Generar modelos absolutos del hombre. ¿Cómo modelo absoluto? O sea que el hombre ya está pues terminado, el hombre es definitivamente esto, ¿no? Acuérdate que para el historicismo, ya el hombre todavía está en cambio, ¿está bien? ¿Ya? El hombre no es, el hombre va siendo, el hombre sigue cambiando en la medida que la historia sigue avanzando, ¿está bien? ¿Ya? El hombre no está terminado todavía, ¿de acuerdo? Entonces, la B sería una mejor respuesta. ¿Qué más? ¿Negar la universidad de la historia? No. Buscar el fundamento de las ciencias naturales no tiene nada que ver eso. Rechazar la pluralidad de opiniones, no, tampoco, al contrario, ¿no? Ellos no se oponen a que haya opiniones diferentes, ¿no? Las alternativas estaban entre la A y la B, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la A más es un tema de los sofistas en el sentido del relativismo de los valores, ¿no? En cambio, cuando hablamos acá de la antropología filosófica, más nos referimos a la esencia del hombre, ¿no? Entonces, los historicistas estarían en contra de generar un modelo absoluto del hombre, porque no lo hay, porque el hombre va cambiando y va a seguir cambiando históricamente, ¿ya? ¿Está bien? ¿De acuerdo, chicos? ¿La 4? ¿Cuatro A ¿Ya? o B? No, B, 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 B. No me han convertido entonces, ¿ah? La B, ¿no? Los historicistas estarían en contra de generar un modelo absoluto del hombre. Te vuelvo a repetir, cuando hablo de generar un modelo absoluto, o sea, una esencia definitiva del hombre, quiere decir. Y vuelvo a repetir, para el historicismo no hay una esencia definitiva, debido a que el hombre todavía sigue cambiando, ¿ya? La historia cambia, la historia avanza, la historia cambia, el hombre también cambia, ¿ya? Entonces ellos estarían, ay caray, ¿qué estoy pensando yo acá? Una actitud propia, claro. Uy, ay, ay, yo lo entendí Regresa, regresa. de cabeza. Oh, una actitud propia de los historicistas es. Entonces, ¿cuál sería? A ver, Ya. aceptar que existen valores universales. Generar un modelo absoluto no es. Negar la universalidad de la historia. Ah, claro, está bien, está bien. Mm, buscar el fundamento de las ciencias naturales. No. Rechazar la pluralidad de opiniones. La C debe ser. Negar la universalidad de la historia, ¿no? O sea que existe una sola historia definitiva. Sí, tienen razón. Entonces tenían razón ustedes, muchachos. Yo estaba leyendo al revés. La C es la respuesta. Y no sé de dónde sacó yo el no. No es una actitud propia. Sí, definitivamente tienen razón ustedes, chicos. Es la C, ¿no? Negar la universalidad de la historia. No hay más de una, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, de acuerdo, chicos, la C. Uy, qué roche, qué roche. Estoy con hambre, creo ya. A ver, 5. Una filosofía naturalista es aquella que. A ver, una filosofía naturalista es aquella que. A ver, ¿qué me dicen? El naturalismo, ¿no? Ya está. Bueno, eso está sencilla. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? A ver. La D. ¿Acepta que el hombre es un alma inmortal? No, eso sería espiritualismo, ¿eh? Es el espiritualismo, es que dice que el hombre tiene un alma inmortal. El naturalismo, claro, la B, señala aspectos orgánicos como lo principal en el hombre. O sea, lo esencial en el hombre son sus aspectos orgánicos. Cuando hablo de orgánicos, se refiere, por ejemplo, a un cerebro más evolucionado, neuronas más abundantes, ¿no? Y especializadas, el pulgar en oposición a los demás dedos, ¿sí? ¿Ya? El naturalismo es la B, aspectos orgánicos, biológicos, es lo que va a destacar, ¿ya? Aspectos orgánicos o biológicos. ¿De acuerdo? Ya. 6. La posición filosófica que considera los rasgos físicos y biológicos como los caracteres distintivos del hombre se La B, denomina, la B. claro, ya pues, obviamente, el naturalismo, ¿no? Naturalismo. Ya. ¿Qué más? 7. La libertad es un rasgo que posee, la libertad es un rasgo que posee empirismo según, ¿cómo es esto? A ver, la libertad es un rasgo que posee, uy, acá me he equivocado, empirismo según
Acá faltan los espacios, ¿ah? A ver. Bueno, pero veamos, a ver. Alma. Marx no habla de alma, pues. Nietzsche no habla de razón. La postura de Nietzsche es el voluntarismo, más bien, ¿no? Pensamiento, Descartes. Ya, es una de las dos cosas que propone Descartes, ¿no? Res cogitans, ese pensamiento, ¿eh? Claro, esa sería, ¿no? El instinto, Platón, ¿no? Platón no habla de instintos, ¿no? Platón habla de alma. La historia, Pascal, no. El historicismo no es de Pascal, ¿no? Bueno, acá falta algo, acá falta un espacio, ¿ya? Pero definitivamente tiene que ser la C, ¿no? La libertad es algo que posee el pensamiento del hombre según Descartes. Uy, acá está mal planteada. Ya, muchachos, vamos a continuar, ¿ya? 8. Intelectual que nos enseña que la evolución humana es un proceso social y no individual. A ver, intelectual que nos señala, nos enseña que la evolución humana es un proceso social y no individual. A ver, Engels, muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos creen que la evolución es un proceso, ¿no?, de cada uno, ¿no? Engels dice que no, es un proceso social, ¿no? Justamente también la relación con otros seres humanos es lo que permite justamente esta evolución, ¿no? Muy bien, Federico Engels, la C, muy bien. 9. A ver, cada persona va forjando lo que va a ser, lo que va a ser, ¿no? Entonces, cada persona va forjando lo que va a ser. Pues no hay nadie que determine la vida. A ver, lo anterior sería defendido por un seguidor de ya, Sartre. arte, Sartre. claro. Claro, es una postura existencialista, se nota clarito, ¿no? Está bien, cada persona decide libremente lo que va a ser. ¿Está bien? Porque no existe un modelo. Tienes que ser así. Todos tenemos que vestir así, de traje, todos tenemos que ser así. No, eso no existe. Hay libertad absoluta, ¿no? Ese Jean-Paul Sartre, ¿no? El hombre está condenado a ser libre, dice. Muy bien. 10. Los espiritualistas estarían de acuerdo que, a ver quién me dice la 10. Los espiritualistas, ¿ah? Claro. B. La B, claro. El alma posee independencia frente a lo instintual, ¿no? Mientras que los animales se basan en los instintos, el hombre que tiene alma es superior a los instintos, es capaz de decidir por encima de los instintos, ¿no es cierto? ¿Ya? Un animal no puede evitar, los instintos lo dominan, ¿ya? Tú, por ejemplo, a ver, deja tu comida y dile a Firulais que te cuide la comida. Firulais, me han dicho que el perro es fiel. A ver, cuida mi comida, por favor. Regresa y no vas a encontrar nada. Pues Firulais se lo ha papeado todo, ¿no es cierto? Firulais es malo, no, Firulais no es malo. Sus instintos lo dominan, él no puede evitarlo. ¿Ya? En cambio, un ser humano, incluso, por ejemplo, puede decidir, ya no voy a comer, tengo hambre, pero no voy a comer, estoy en huelga de hambre, pues, ¿no? O tengo hambre, pero no voy a comer, estoy en ayuno por Semana Santa, por ejemplo, por sus creencias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el hombre posee alma y esta le permite trascender o ponerse por encima de lo instintual. Eso dice el espiritualismo, ¿ya? En cambio, para el naturalismo, no, para el naturalismo, el hombre sigue dominado por sus instintos, ¿no? Su libertad es relativa nomás. Ya, a ver, la tesis de la caña pensante, ya, esto sí es historia nomás, ya, eso lo propuso Pascal. Blas Pascal, sí, Blas Pascal, caña pensante, ¿no? Es que somos tan frágiles como una caña, pero somos pensantes. Es una cosa, ya, hasta frágil, pero pensante, eso nos hace fuerte. Ya, 12. La tesis filosófica que plantea que la esencia del hombre está en el conjunto de las relaciones sociales que generan la producción de bienes. Se denomina, ya, eso no lo hemos visto el día de hoy, ya, pero ¿quién propone que la esencia del hombre son Marxismo. exacto, las relaciones sociales de producción? Eso lo propone el marxismo, de acuerdo, ¿ya? ¿Qué más? El creacionismo también se denomina fijismo, porque considera que el hombre, y eso sí lo sabes, ¿cuál es la La D. respuesta? Pero Dedo. No ha cambiado desde la creación, de acuerdo. Respecto a los evolucionistas, señale la idea correcta. A ver, ¿cuál sería una tesis evolucionista?
Ya, a ver. La 14. La E. La E, claro. El hombre y los demás animales vertebrados se hayan construidos en el mismo modelo general. O sea, el hombre es también un animal, más evolucionado, pero sigue siendo animal. ¿Ya? Eso sería lo que propone también el evolucionismo, aunque esto es más parece una tesis naturalista, ¿no? Pero el evolucionismo y el naturalismo, aunque responden a preguntas diferentes, ¿no? Uno al origen y otro a la esencia, están vinculados, pues están relacionados. Sí, la E sería. Finalmente, 15. Si sostenemos que el desarrollo de la especie humana no se debe únicamente a factores biológicos, sino a factores sociales, entonces coincidimos con lo propuesto por, La B. claro, Engels, ¿no? Federico Engels, ¿no? Está bien, él dice que el desarrollo no solamente depende de aspectos biológicos, sino también de aspectos sociales relacionales, ¿no es cierto? El trabajo, por ejemplo. Ah, acá hay una más. Establezca la relación adecuada entre la tesis antropológica y su autor. A ver. Uno, el hombre es un animal simbólico. Ese es, ¿qué me Así era. dice? Cassirer. Cáceres, Cáceres. El hombre es res extensa y res cogita. La C, Ese ¿no? es Descartes. Descartes. El hombre es un ser espiritual. Ese es Scheller, ¿no es cierto? Max Scheller, ¿no? Espiritualista. Y finalmente, el hombre es un animal racional. Ese es Aristóteles. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Listo. Muy bien. Ya, muchachos, hemos terminado justo a tiempo. Ya. Muchísimas gracias por su atención, muchachos. Justo a tiempo. Ya. Si hay alguna pregunta o alguna precisión, la próxima clase la pueden hacer también, como siempre digo. ¿Ah? ¿Ya?